este seminario, como ustedes ven, dice rebosantes del espíritu para el momento particular de la historia. Y esta primer charla, la del día de hoy, lleva como título Silencio. Silencio. Entonces, hoy vamos a estar trabajando sobre esto y vamos a hablar de lo que ocurrió, de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todo el comienzo del libro de los Hechos. Pero nosotros no vamos a estar trabajando realmente sobre el libro de los Hechos. Nos vamos a centrar en esta sesión de hoy solamente en el primer capítulo del libro de los Hechos. Para las siguientes sesiones, desde la semana entrante en adelante, estaremos trabajando otros temas diferentes que tienen que ver con los hechos del Espíritu Santo necesariamente, pero que no van a estar centrados en el libro de los Hechos. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de todas estas 8 sesiones iniciales. Vamos a estar trabajando alrededor de esto. Y como les decía, pues esta sesión lleva el nombre de Silencio y se van a dar cuenta ustedes por qué aparece este nombre. Bien, para comenzar, pues tendremos que contextualizarnos un poquito acerca de todo lo que ocurría alrededor del comienzo del libro de los Hechos, cómo iniciaron los apóstoles, su función ministerial, su trabajo en la obra del Señor, porque ustedes saben que ellos fueron los gestores. Bien, para ello nosotros tendremos que hablar un poquitico acerca de las fiestas judías de 3, particularmente fiestas judías importantes, que son la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Como les digo, hoy solamente vamos a estar hablando de este tema y vamos a entrar en unos temas bien distintos y se van a dar cuenta ustedes de unas cosas que el Señor realmente nos está inquietando y nos está llevando a entender y a tomar en cuenta para este tiempo particular. Bien, la Pascua, ustedes saben que representa pues toda la situación que se presentó en Egipto, la forma como el Señor liberó al pueblo, cuando ordenó matar al macho cabrío, al cordero, y cuando ordenó untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. La Pascua significa pasar por alto, ¿no? Y fue realmente lo que hizo el Señor de allí, fue sacar al pueblo de la esclavitud a la libertad. Sobre la Pascua hay unas instrucciones muy particulares que están en el libro de Números, en el capítulo 28, y en Levítico en el capítulo 23. La Pascua comenzaba pues en la celebración se hacía, posteriormente el Señor dijo que se siguiera haciendo esa celebración, y en la época del Señor Jesucristo, miren ustedes que la crucifixión, es decir, la etapa de la pasión del Señor Jesucristo está íntimamente relacionada y se hizo precisamente en la semana de Pascua. Corresponde el inicio de la Pascua al 14 del mes de Nisan, que es precisamente el 10 de abril para nosotros, pero es el 14 del 10 de Nisan. El Señor dio esa orden de que se hiciera la Pascua en esa fecha. Por supuesto, pues entenderemos que podría caer en cualquier día de la semana dependiendo del año, ¿no? Pero iniciaba, por ejemplo, en el caso del tiempo del Señor Jesucristo fue un jueves y la Pascua iba de jueves a jueves. Ese jueves fue cuando el Señor celebró la última cena, el viernes fue cuando fue crucificado y el domingo fue su resurrección, es lo que entendemos, ¿no? Bien, recordemos que en los tiempos de los judíos, ellos el día lo miden es de ocaso a ocaso. Y no me voy a detener mucho en esto, pero sí tendremos que tener en cuenta que lo que se hacía era esto, ¿no? La Pascua significa hoy en día en la celebración de la Pascua y de la Semana Santa y todo eso que hacen las iglesias es pues la obra del Señor Jesucristo en la cruz, pero que tuvo que ver necesariamente con lo que ocurrió cuando fueron a ser liberados de Egipto. Bien, pues en ese orden de ideas el Señor resucitó el 17 de Nisan,
que corresponde al 13 de abril nuestro. Y ese fue el que correspondió al domingo de resurrección. Y significa, básicamente, es el tipo del perdón y de la obra del Señor que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Bien, después de la Pascua viene otra fiesta que es Pentecostés, pero hay que pasar 7 semanas, que son realmente 50 días si contamos desde el primero hasta el último. 7 semanas realmente serían 49, pero si contamos desde el primero hasta el último serían los 50 días. Y enseguida se celebra el Pentecostés, que fue cuando vino el Señor Jesucristo. Ese Pentecostés se llama el Shavuot, también se llama fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas o el día de las primicias. Y pues se celebra 50 días después de la Pascua. Ese día se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Bien, esta información la encuentran ustedes en números 28. Bien, aquí hay unas cuentas que tenemos que hacer. 50 días después de la fiesta de las primicias era la fiesta del Pentecostés. Algunos autores la consideran digamos, como el tipo de la formación de la iglesia también. El Señor estuvo, dice la Escritura, 40 días después de su resurrección con los apóstoles. Es decir, de esos 40 días, 4 fueron durante la semana de Pascua. Entonces, es lo que apuntan los historiadores. Entonces, de esos 50 días, de esos 40 días, solamente 36 fueron del tiempo correspondiente a los 50 días para comenzar el Pentecostés. Es decir, que el Señor, que hay un espacio de 14 días que están entre lo que fue la ascensión al cielo del Señor Jesucristo y también la venida del Espíritu Santo. Recordemos que en Pentecostés es que viene el Espíritu Santo. ¿Cuándo? 50 días después de la semana de Pascua, que fue cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿cierto? Pero el Señor estuvo 4 días vivo, es decir, que de los 50 días, solamente 36 fueron los que estuvo el Señor con ellos, porque Él no estuvo sino 40 y de los 44 fueron en la Pascua. De manera que quedan 14 días desde cuando el Señor ascendió al cielo hasta cuando vino el Espíritu Santo en el periodo de Pentecostés. Esos 14 días son 14 días trascendentales. Y estos 14 días son importantes. ¿Por qué? Porque de estos 14 días es que habla el capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿No? Repito, el lapso entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo fue de 14 días. Entonces, ese periodo de 14 días está enmarcado o delimitado por estos dos grandes eventos, la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Ahora sí, entonces vamos entrando un poquitico en materia. ¿Cómo es que arranca el libro de los Hechos? Realmente el libro de los Hechos comienza en el último capítulo del Evangelio de Lucas. Recordemos que el autor del libro de los Hechos y el autor del Evangelio de Lucas, pues es el apóstol Lucas. Entonces, Hechos realmente comienza en el último capítulo del tomo 1, que sería el libro de Lucas. Bien, entonces termina narrando la aparición de Jesús a sus discípulos, comiendo un pescado para demostrarles que él no era un espíritu, sino que sí era un cuerpo vivo, explicándoles su resurrección y que él había venido a dar cumplimiento a la ley. Entonces comisionó a los discípulos para que predicaran el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados, y les dijo que comenzaran por Jerusalén y que no hicieran nada hasta tanto fueran revestidos del poder de lo alto. Bien, o sea, de la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos, bueno, ante todos estos hechos asciende el Señor al cielo, delante de todos ellos. Y antes de que ascendiera, los discípulos le hacen preguntas al Señor. Le hicieron esta pregunta: Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Recordemos que los discípulos estaban con expectativas equivocadas o falsas expectativas respecto a la hora del Señor Jesucristo, porque como pues todo el mundo esperaba que él fuera un guerrero, libertador, que fuera el caudillo que estaban esperando. Y entonces todavía, miren ustedes, a estas alturas tenían dudas de si era que ya iba a establecer o a restablecer el reino de los cielos.
el reino a Israel. Está en Hechos 1:6. Entonces, la respuesta se la da el Señor y les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Respuesta que nos puede servir a nosotros muchas veces cuando queremos conocer el calendario del Señor. Bien, el Señor les habló de la promesa, ¿cierto? Entonces, el Señor con estas instrucciones que les está dando, con estas instrucciones, retoma realmente el capítulo 1 del libro de Hechos. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es uno de los aspectos más revolucionarios del cristianismo, porque ninguna religión ofrece esto, contar con la presencia misma de Dios en nuestras propias vidas. Y ante la mirada de todos, el Señor parte y se les aparecen dos hombres vestidos de blanco y les explican cómo que así como Jesús ascendió al cielo, volverá de nuevo. Y después de esto, pues es que en realidad corresponde esta parte a lo que es el Evangelio de Lucas y empieza el libro de los Hechos. Entonces, realmente el tomo 2 de Lucas lo que hace es explicar esto. Bueno, permítanme un segundo porque aquí creo que tengo algo. Bueno, iniciaron ellos obedeciendo. ¿Obedeciendo por qué? Porque miren ustedes que el Señor les da unas instrucciones y les ordena que se vayan a Jerusalén a esperar la promesa, o sea, la venida del Espíritu Santo, y ellos partieron hacia Jerusalén. Pero este capítulo 1 de los Hechos no comienza con ningún acontecimiento del Espíritu Santo. Aquí en este lapso de esos 14 días que yo les hablaba, no hay ningún acontecimiento, ninguna obra del Espíritu Santo. Más bien comienza como con algo muy administrativo, o sea, con la elección de Matías, que fue el reemplazo de Judas, ¿no? Entonces, recordemos que los hechos del Espíritu Santo, el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero la verdad son los hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desde cuando empezó a obrar en y mediante la iglesia. Y empezó a hacer y empezó a enseñar. Entonces, miren ustedes que los discípulos inician obedeciendo. Bien, pero ¿qué es lo que más llama la atención de este capítulo 1 del libro de los Hechos? Que en este capítulo no expresa la escritura que haya ocurrido nada, no ocurrió nada. Y eso es muy importante, porque en este periodo entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido. Y esto es muy importante porque sin la presencia del Espíritu Santo no ocurre nada. En este lapso de tiempo, el Espíritu no hizo nada en la iglesia ni a través de la iglesia. Entonces, lo único que narra este capítulo es que fueron testigos de la ascensión del Señor y que se fueron a esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, muy importante tener en cuenta que mientras el Espíritu Santo no esté, no pasa nada. Antes de que partiera el Señor pasaron muchas cosas. Después de que partió el Señor y antes de que viniera el Espíritu Santo, no ocurrió nada. Lo más importante del capítulo 1 de los Hechos es que no ocurrió nada, que no pasó nada, y esto es muy importante. Durante este tiempo, pues los discípulos aprendieron varias cosas. Aprendieron acerca de la realidad de su resurrección porque lo vieron, aprendieron acerca de la venida de su reino porque el Señor les dijo, les aprendieron acerca de la seguridad de su retorno porque se lo explicaron los hombres de blanco y empezaron a tener credibilidad y confianza entre ellos mismos también. Y ya vamos a ver por qué. Y vieron también lo que es el poder de la oración, ¿no es cierto?, en la oración por el sucesor de Judas, y creyeron en la dirección de Dios. Bueno, este capítulo nos expresa, bueno, en Juan el Señor ya había expresado cómo el Espíritu Santo vendría y dijo, pero la verdad yo les digo, les conviene que yo me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy se lo enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y les hará saber las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando de lo que oyere en la Trinidad, ¿no? Y su cumplimiento ocurre aquí en el libro de los Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo
un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre todos y sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y miren ustedes que hemos venido hablando de la revolución de la gracia y aquí empieza a ocurrir un hecho revolucionario. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, la revoluciona y causa esa transformación en las personas porque Él es revolucionario. Y entonces causa revolución en las personas que experimentan su presencia. Miren lo que más pasa. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban qué quiere decir esto y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces miren cómo la venida del Espíritu Santo revolucionó a los que lo experimentaron, pero asombró a los que lo observaban. Y recuerden que cuando estábamos hablando en el seminario pasado acerca de la revolución de la gracia, hablábamos un día de una sesión que tuvimos que se llamaba Nos miran con sospecha. Y es que no nos debe extrañar que a nosotros, los hijos de Dios, nos miren con sospecha por las cosas que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas. Y la gente nos va a mirar con sospecha. Pero eso es algo a lo que nosotros tenemos que, mejor dicho, como decía alguna vez un predicador, supérelo porque eso lo vamos a tener que experimentar. Y aquí viene algo muy importante que es el primer discurso del apóstol Pedro, que realmente es un sermón muy básico. Yo me puse a mirar un poco este sermón y este sermón contiene cosas muy básicas, muy simples. Y fíjense ustedes que podríamos decir que es la predicación más corta que uno podría escuchar. Esta predicación, este mensaje del apóstol Pedro, lo puede uno leer aproximadamente en unos 2 o 3 minutos. Vamos a mirarlo rápidamente. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre, antes de que llegue el día grande y esplendoroso, el grande y esplendoroso día del Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso se alegra mi corazón y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos y hermanas, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús
Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Miren ustedes cómo generó inquietud. Entonces el mensaje del Espíritu Santo produce unos efectos. Miren ustedes que el mensaje que acaba de dar el apóstol Pedro es un mensaje muy sencillo, pero produce unos efectos muy grandes. ¿Por qué? Porque ya había descendido el Espíritu Santo. Y entonces, entre otras cosas, produce, por ejemplo, el deseo de rendirse a Dios de todo corazón. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. La respuesta del apóstol Pedro fue obvia y sencilla, porque su pregunta fue, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Miren ustedes que generó inquietud, pero además generó en ellos una actitud de disposición, de rendición al Señor. Estaban dispuestos a todo. La persona que es convencida por el Espíritu Santo y no por otra persona, es una persona que está dispuesta a todo. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Yo he conocido a lo largo de mi vida cristiana muchas personas que tardan décadas en decidirse a bautizarse. Miren ustedes, esta gente ya inmediatamente en tiempo cero ya decidieron que se bautizaban. Hay gente que dura toda su vida pensando si se bautizan, si no se bautizan, están inseguros, que no estén preparados. No, había decisión porque la obra del Espíritu Santo es sobrenatural. Dice, es decir, que ellos tenían un verdadero deseo sincero de rendirse al Señor. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿El resultado qué es? Vidas transformadas. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces miren ustedes que no necesariamente cuando una persona tiene un encuentro con el Espíritu Santo tiene que sacar y vender todas sus cosas o repartirlas. No, de eso no se trata, porque el Espíritu Santo tiene un propósito particular para cada época de la historia y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en nuestro tiempo en el siglo XXI, de qué se trata. Él mismo nos estará dando las directrices para cada ocasión. Pero lo que sí es común en todos los tiempos es que los intereses materiales o mundanos, como quieran ustedes llamarlos, sí pierden importancia. Hoy en día el Espíritu Santo sigue operando, ¿no? Entonces, sin el Espíritu Santo, recordemos que no hay hechos. Y los hechos de los apóstoles comienzan una vez que el Espíritu Santo desciende. ¿Cuándo van a terminar los hechos del Espíritu Santo? Pues los hechos del Espíritu Santo no van a terminar, no han terminado. La historia continúa con nosotros. Nosotros hoy día tenemos esa posta, por decirlo de alguna manera. Y si tenemos comunión con el Espíritu Santo, en nuestra vida seguirán ocurriendo muchos hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cambia nuestra historia. Y si el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos muchos hechos que contar necesariamente. Entonces, pasados esos 14 días y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue operando y sigue realizando millones de hechos cada día. Entonces, la pregunta es, ¿ya vino el Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Realmente queremos ser parte de aquellos con los que el Espíritu Santo realiza sus hechos? Porque no nos vamos a detener más en los hechos del Espíritu Santo del siglo I. ¿Cuáles son las indicaciones que el Espíritu Santo te está dando? ¿Qué te ha hablado? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo? ¿Estás viviendo un cristianismo aburrido? ¿El Espíritu Santo realmente no te habla? ¿Qué será lo que está pasando? Porque el Señor, el Espíritu Santo, no ha dejado de hacerlo y no ha cambiado.
y es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, empecemos a considerar qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, qué es lo que nos está hablando, a qué rumbo nos quiere conducir. Yo he entendido que el Espíritu Santo se quiere mover y quiere ver gente deseosa de ser usada. Quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros, maravillas en esta nación, porque aquí se habla de cuál gobernante va a ser el bueno, cuál gobernante va a ser el malo, quién es el que nos va a salvar a Colombia, y esto no lo va a salvar ningún gobernante. Lo que necesitamos en Colombia es que mucha gente rinda su vida a Cristo y empiece en una relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo quiere usar a los que realmente creen y esperan en Él, que quiere hacer maravillas con los inconformes, con los que no quieren, los que no viven un cristianismo aburrido, un cristianismo convencional, rutinario, con los que quieren más. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas. Eso es lo que yo he entendido. Y un avivamiento, miren ustedes lo que puede pasar. El Espíritu Santo está tan dispuesto como en Pentecostés, y hoy en el siglo XX sigue obrando igual que en el siglo I. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe estar preparada para los nuevos retos. Y de este siglo XXI ya han pasado 22 años, casi la primera cuarta parte de este siglo ya se ha pasado. Y lo que yo siento en mi corazón es que un avivamiento puede comenzar en cualquier momento y que el Espíritu Santo hace maravillas con el que se disponga. Pero nuestra vida cristiana puede ser tan aburrida, tan monótona o tan viva y tan llena de la presencia del Espíritu Santo como uno se disponga para hacerlo, porque el Espíritu Santo no ha cambiado, no ha mermado, no se ha cansado. Él está tan dinámico, tan activo, tan diligente, tan dispuesto como el primer día, como el día de Pentecostés. Entonces, nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos unos grandes retos para este siglo XXI. Tenemos nosotros nuevos retos cada vez, porque los tiempos van cambiando y debemos estar preparados para esos nuevos retos. Y de eso, como les decía, hasta el día de hoy hablamos del libro de los Hechos. Y desde la semana entrante vamos a empezar a hablar de los retos que tiene la iglesia del siglo XXI, nosotros. Y como les digo, han pasado 22 años y son 22 años en los cuales nosotros, como hijos de Dios, que estamos ligados al Señor y que tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Porque el Espíritu Santo no falla. El Espíritu Santo no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha menguado, el Espíritu Santo no se ha disminuido, el Espíritu Santo está tan dinámico, tan activo y tan dispuesto como en aquella época. Y ustedes saben que a lo largo de la historia han habido grandes avivamientos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está siempre dispuesto, pero si no hay corazones dispuestos, todos distraídos en otras cosas diferentes, pues el Espíritu Santo no obra así. Nosotros necesitamos estar dispuestos y la obra la hace Él, claro que sí, pero la hace en hombres de carne y hueso y hombres y mujeres, ¿no? Bien, y vamos a estar en este periodo del discipulado, en esta etapa del nuevo seminario. Vamos a estar viendo y escuchando lo que el Espíritu Santo está haciendo y lo que hace en algunas situaciones particulares de la vida, cuando uno realmente lo necesita, cuando uno realmente acude a Él, y cómo el Espíritu Santo empieza a hacer cosas y cómo nosotros podremos también estar dispuestos y preparados y estar atentos para lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Entonces, para el día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que nos va a estar compartiendo un poquito acerca de su testimonio. Y a lo largo de todos estos 8 miércoles estaremos teniendo cada miércoles un testimonio también para compartir. Hoy está con nosotros Luisa Fernanda Prieto, quien nos va a compartir acerca de su experiencia en este tiempo, en una situación particular que tuvieron que vivir. Bienvenida, Luisita, y gracias por acompañarnos en esta noche. Por favor, activa tu micrófono. Hola, José. Hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, acá con un poquito de frío, pero bien.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias, José, por la oportunidad acá de hablar desde la verdad de Dios, hecha vida en nuestra vida. El 26 arranco de una vez a contarles, el 26 de enero tuvimos que irnos para la clínica con mi papá porque estaba desaturado. En su proceso de saturación, pues llegamos allá a la clínica, nos dijeron, no, está saturando bien, entonces pues ahí fue como nos exageramos, sobreactuamos la situación. Y ya después cuando ya le iban a dar el alta empezó a desaturarse y pues ya sabíamos que era COVID positivo, pues porque yo me había hecho una prueba, entonces a todos nos había dado COVID. Ese día pasó normalito, nos hospitalizaron, o bueno, lo hospitalizaron a él, entró a hospitalización, nos pasaron a habitación a las 4 de la mañana, estuve con él todo el día hasta las 8 de la noche, estaba bien con su oxígeno normal. Me voy yo a las 8 de la noche, empiezo a marcarle al siguiente día desde las 6:30 de la mañana, no me contesta y ay, se quedó dormidito, siempre positiva. Se quedó dormidito, llego allá a la clínica a las 8 de la mañana, está con máscara y entra el doctor a los 2 minutos que yo entro y me dice, nos toca llevárnoslo para la UCI, se desaturó, no lo puedo tener acá. El impacto de la UCI ya es algo que emocionalmente a uno le genera un choque demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Hacia un año exactamente habíamos tenido a un tío en la UCI, había fallecido. Entonces toda la asociación de una vez empieza alrededor de la muerte, todo el temor alrededor de la muerte. Y bueno, lo trasladan para UCI, entra a UCI, empieza con cánula de alto flujo, fueron 2 días con cánula de alto flujo y un domingo nos llama el doctor y nos dice está desaturado, no está respondiendo al tratamiento, toca entubarlo. El tema de la intubación también un tema supremamente desgastante, el temor alrededor de eso. Yo le dije al doctor, pues, doctor, descansamos y confiamos en la fidelidad de Dios, dile que lo amamos mucho. Y dijo, no, espera, yo te lo paso, pues no puedo hablar mucho, pero pues para que le hablen. Yo lo único que le dije a mi papi, papi, oremos y entreguémosle este proceso en manos de Dios. Y oramos una oración supremamente corta y ya, ahí quedó. Era la zozobra todo el tiempo de la llamada, porque lo único que te dicen en esos momentos es, si no los llamamos en el transcurso del día es que todo está bien, si los llamamos después de las 4 de la tarde es para dar el reporte. Entonces, pues uno anhelaba realmente de todo corazón que no timbrara ese teléfono para nada. A mí me tocó decirle a la familia, por favor, no me llamen, yo sé que ustedes son muy amorosos, pero cada vez que timbraba ese teléfono, a mí se me aceleraba el corazón y yo decía, algo está pasando, algo pasó. Y pues la familia desde su angustia a veces me llamaban a las 4 de la mañana, muy queridos ellos, sí, y me generaba más angustia, entonces pues ya tocó optar por ese proceso. El miércoles de la siguiente semana se comunica la doctora y me dice, ya puedes venir a visitarlo, está reaccionando muy bien al tratamiento, puedes venir a verlo, vamos a iniciar el proceso de despertarlo. Y yo, gloria a Dios, qué bueno, qué lindo es ver a Dios en este proceso, fue súper rápido. Llego a visitarlo el jueves perfectamente bien, me muestra ya las placas de sus pulmones completamente limpios, estaba perfecto, regio. El viernes voy y lo visito, está con fiebre, está desaturado, tuvieron que subirle al 100% al ventilador, no entienden por qué tiene fiebre, le mandan a hacer cultivos que se demoran alrededor de 3 a 5 días el resultado. Voy el sábado cuando voy está terrible, terrible, terrible. Yo le ponía la mano en su espalda porque estaba pronado, es decir, boca abajo, y le temblaba la espalda, era como si se hubiera comido un gato, le ronroneaba la espalda. Yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Y era difícil ver algo positivo en medio de una circunstancia tan densa que estaba sucediendo en ese momento. Así pasó domingo, el lunes yo llego y me dicen, mira, la verdad, llego a la visita era de 4 a 5, y sobre las 4 y 5 de la tarde entra el doctor y me dice, mira, Pronado tiene los pulmones con la presión pulmonar muy alta, lo que puede hacer que se le revienten los pulmones, pero está desaturado. Si lo volteo, se va a desaturar más y pues lo más probable es que fallezca. Tengo que hacer eso sí, ya o ya. Entonces mi sugerencia es que te despidas de tu papá. Y yo le dije, no, yo no me voy a despedir de mi papá. Y me arrodillé en esa UCI, lo tomé de la mano y le dije a Dios, Dios, necesito que saques adelante a mi papá, porque necesito seguir peleando con él, necesito seguir
llevándole la contraria, necesito seguir creciendo junto a él, necesito seguir aprendiendo, necesito que saques adelante a mi papá. Y el médico sí me miraba con cara, así como tú dices, como de loquita, pobrecita, sí, ella está muy mal de la cabeza para pensar que puede salir adelante como está. Y salí, y me acuerdo mucho que salí y llamé a mi mami y a mi hermano y les dije, necesitamos un milagro sobrenatural, llamé a Nati, y nos unimos varios de la iglesia a orar, y yo allá afuera en esa sala, porque pues me dijeron, ahorita de pronto te dejamos entrar de nuevo, y yo extendía mis manos y lloraba, 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 y en ese momento, yo te puedo decir con toda la certeza, o les puedo decir que decidí mirar hacia la cruz. Yo le dije a Dios, voy a llamar las cosas que no son como si fueran, voy a ver las cosas desde la perspectiva que Dios me invita a mí a verla. Y recordaba cada una de las enseñanzas que a los niños del río yo les había dado, del Dios todopoderoso, del Dios invencible, del Dios que no se rendía, del Dios victorioso, del Dios amoroso, del Dios que cuidaba, del Dios que no descansaba. Y yo decía, es imposible que yo les pueda decir a los niños, Dios es todopoderoso y puede hacer imposibles, cosas que son imposibles, y que yo no lo vaya a creer. Y desde ese día dije, voy a mirar hacia la cruz. Y llegaba todos los días y era, el ventilador está al 100%, sus pulmones están invadidos, tiene 3 bacterias, no le cabía ni un medicamento más en todo ese cúmulo de medicamentos que tenía. Y yo decía, bueno, ¿tuvo fiebre? No, no tuvo fiebre. Qué bueno que no tuvo fiebre, gloria a Dios, no tiene fiebre, qué bueno. Y los médicos me miraban en serio con cara de pobrecito, o sea, ella es psicóloga, pero está re mal, porque pobrecito, o sea, ella no entiende realmente la dimensión de lo que está pasando. Y yo seguía creyéndole a Dios. Llegaba el otro día y era igual, llegaba, le hablaba, le cantaba. Y entonces lo que hice fue grabarle con la ayuda de 2 amigos maravillosos 17 horas de alabanzas, de las clásicas, de las más clásicas de ayer y hoy, sí, de las de pandero, falda larga, de esas, y le dejaba sus canciones toda la noche. Yo llegaba y le cantaba sus canciones en la tarde cuando era el horario de visita, oraba con él, le hablaba, le contaba las cosas que estaban sucediendo, y tomé la costumbre o el hábito de redactar un mensaje a todas las personas que nos estaban acompañando en oración, porque realmente yo sentía que era como levantar nuestros brazos en un momento donde la fuerza estaba completamente agotada, donde muchas veces tú llegabas a recibir el reporte y realmente los reportes eran demasiado negativos. Yo le decía a los médicos, a mí los números no me interesan, los números quédenselos ustedes, ustedes jueguen con los numeritos, pero a mí no me den cifras. Para mí la verdad de Dios trasciende los números. Si Dios no es un Dios de números, es un Dios de verdad, de realidad. Y había un doctor particular, y tengo que ser completamente honesta con ustedes, porque siempre que él me daba el reporte era terrible, terrible, terrible. Y yo decía, no puede ser, o sea, no veía nada positivo. Y siempre que él se despedía o me daba el reporte, yo le decía, tranquilo, doctor, Dios no ha dejado de ser Dios, ni ha dejado de usar sus manos, ni la de las enfermeras. Esa era siempre mi respuesta hacia él. Y empezaba yo a creerle a Dios y a creerle a Dios. Y en ese proceso, obviamente, ya llevábamos alrededor de mes y medio en la UCI, fueron 58 días en UCI. De esos 58 días, si les digo positivos, fueron los últimos 4 cuando ya iba a salir. De resto, siempre había como una noticia que no era tan favorable. Y era creerle a Dios todo el tiempo, pero en ese proceso también fue poder acompañar a las familias que estaban ahí, poder acompañar y decirles, hay un Dios de verdad, hay un Dios al que tú le puedes pedir, hay un Dios al que tú le puedes ir y decirle, Dios, mira, te entrego esto, realmente solo tú puedes hacer un milagro, porque realmente era el único que podía hacer algo. Ahorita en este momento que mi papi está vivo, que estamos acá en la casa, que él ha evolucionado de una manera impresionante, es que el milagro no ha dejado de suceder, sigue perfeccionándolo y sigue perfeccionándolo. Yo lo veo por allá en un año corriendo la media maratón completamente tranquilo, y seguramente así va a ser porque Dios ha sido impresionante en este proceso y nos ha respaldado de una manera impresionante, y ha sido creerle a la verdad de Dios, basarnos en la verdad de Dios y mirar solo hacia la cruz. Recuerdo mucho particularmente una situación ahí con una familiar de la UCI. Ese día estaba el estimado ex doctor, le dijo a ella, no, a tu papá le puede dar un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Y ella se puso a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Y a la salida me esperó y me dijo, no, es que mira, me dijo esto, el doctor me dijo esto. Y me contó, y yo le decía, tranquila, o sea, Dios está ahí, Dios no ha dejado de ser Dios, créele a Dios. Y me dijo, tú dices eso porque tu papá debe estar muy bien. Y yo le decía, no, y me dijo, ¿en cuánto tiene el ventilador tu papá? Y yo le decía, en el 98%. Es decir, el ventilador al 98%, mi papi estaba dando el 2% de porcentaje para poder sobrevivir.
Y yo le dije, ¿y tu papá? Y me dijo, en el 5%. Y yo le decía, no, pues eso es soplar una velita. No, él está re bien. Y entonces yo me decía, ¿cómo haces para ver las cosas así? Y le decía, porque yo decidí que Dios es un Dios de paz y de tranquilidad. Y ser un Dios de paz y de tranquilidad es poder ver en serio las cosas que no son como si fueran. Y en cada uno de esos mensajes yo empezaba a decirles, mi papito guerrero y victorioso, mi papito valiente, mi papito esforzado, mi papito juicioso, mi papito disciplinado, o sea, eso sí, yo decía todo eso y decía, y seguimos orando porque sus pulmones respondan, porque después de eso, claro, tanto medicamento lo inflamó, tenía 17 litros de más en su cuerpo y tocó empezar a drenarle los líquidos por nefrología a través de diálisis, y con la diálisis empezaron a sacarle los líquidos. Un paciente regularmente no tolera un proceso de diálisis tan consecutivo porque empiezan a hacer un bloqueo sistémico y el doctor me decía, no, eso va a ser muy difícil. Y yo le decía, tranquilo, Dios no ha dejado de ser Dios ni ha dejado de usar sus manos. Y al siguiente día me decía, yo no sé en serio usted qué hace, porque su papá ha tolerado muy, muy bien la diálisis. Yo decía, yo solo les digo lo que Dios dice, no más, no es nada más. Así fue el proceso de diálisis. Después, bueno, ya después que le tenían que cambiar por la traqueostomía, porque ya llevaba entubado mucho tiempo. Le hicieron el cambio, la cirugía salió bien. Al siguiente día de la cirugía empezó un sangrado por uno de los punticos que le quedó mal, tuvieron que ponerle puntico, pero eso no eran penas. Todo el tiempo era viendo hacia la cruz y sabiendo que Dios estaba acá y orando por cada procedimiento que le iban haciendo y declarando que cada persona que ingresaba a esa unidad o a esa habitación era de bendición, y orando por las habitaciones alrededor, y orando por cada familia que estaba haciendo o estaba sufriendo porque es demasiado costoso emocionalmente. Finalmente, le hacen todo ese proceso y un día, un jueves después de la traqueostomía, todo iba muy bien. El doctor, otro doctor que es muy querido, me da el reporte, me dice, vamos súper bien, son los mejores indicadores que ha tenido tu papá hasta el momento, vamos muy, muy bien. Pues ya son las 7:30, ya te puedes entrar como pues a despedirte de él, a orar y lo que tú quieras y ya sales. Y yo, bueno, sí, señor. Entré y se empezaron a bajar todos los indicadores. Se empezó a bajar su frecuencia cardíaca, se empezó a bajar su tensión arterial, todo se empezó a bajar. Y mi papá en ese momento estaba dormido, estaba completamente sedado, abrió los ojos y con sus ojos abiertos buscando ayuda. Yo lo cogí de la mano y le dije, todo va a estar bien. Ahí entró la enfermera jefe y me dijo, salte un momentico y ya te dejo volver a ingresar. Yo salí, mientras yo iba saliendo, yo empecé a escuchar, doctor, doctor, con desespero traían el carro de reanimación. Cuando yo volteé a mirar, ella estaba haciéndole maniobra de reanimación a mi papá. Yo me corrí contra la pared y le dije, no, esta no es tu verdad, Dios, tu verdad es diferente. Y me quedé ahí quieta, entraron, no tuvieron que hacerle nada de reanimación con maquinita ni nada. Le pasaron un medicamento, 2 bolos de suero, le subieron a la noradrenalina porque tenía medicamento noradrenalina y tenía vasopresina, que es un medicamento supremamente fuerte para subir la presión arterial porque estaba con presiones demasiado bajas, lo cual indicaba que no iba a poder vivir. ¿Sí? O sea, todo era indicador de muerte, todo era alrededor de la muerte, todo indicaba que el panorama iba a ser lo más terrible del universo. Y ya salieron y me dijeron, no, fue una baja de presión, lo que pasa es que la diálisis puede causar ese choque y hace que todo se desregule. Claro, pues eso es muy fácil escucharlo, pero verlo, ver tú a tu papá que lo están reanimando, ver tú a tu papá que está perdiendo la vida y que tú estás con las manos atadas porque no puedes hacer nada, yo no podía hacer nada. Y ese día cuando redacté el mensaje, yo dije, yo decido mirar hacia la cruz porque me quedo con el reporte de que habían sido sus mejores indicadores. Y no voy a hacer caso a nada de eso. Y eso fue un jueves. Al siguiente día en Tiempo con Dios, yo creo que esa grabación de Tiempo con Dios no se escucha a Nati ni a Tiburón sin cantar, sino se escuchan mis llantos y mis quejidos al fondo. Yo lloraba con un desespero y yo le decía, Dios, que tu verdad sea la verdad en todo este tiempo. Y lloraba y lloraba y lloraba porque para mí fue demasiado impactante. Quedé realmente con un trauma después de ese proceso y tuve que desarrollarlo y elaborarlo porque yo entraba y miraba ahí mismo la máquina y yo decía, Satanás, o sea, eres demasiado paila, en serio, o sea, aprovecharte de esas cosas. Yo decía, no, la verdad de Dios dice esto, la verdad de Dios dice esto. Y a partir de ese momento, seguir mirando hacia la cruz, porque yo podría haberme desviado y haber dicho, no, sí, acá sí puede pasar todo lo peor, no va a funcionar.
y ya empezaron a subir sus niveles, tuvieron que detenerle la diálisis, ya empezó él a responder muy bien, empezaron el proceso de despertarlo y no se despertaba. No se quería despertar, seguía dormido. Hay un indicador que tienen los pacientes y es la PAFI, que es el aprovechamiento de oxígeno en el cuerpo por parte de los órganos, que en un paciente como nosotros que estamos pues sanos, debe estar por encima de 300, en un paciente que tiene algún problema pulmonar sobre 200 o por encima de 200. Mi papá lo tuvo en 30. 30 es para una persona muerta. Los de la UCI de la Country dicen, es el único paciente que ha tenido la PAFI en 30 y sigue vivo. El único. Es el indicador más bajo que han tenido. Han tenido pacientes con PAFI de 70 que han muerto. Mi papi en 30 era para que no estuviera vivo, que tuviera falla en alguno de sus órganos. Hoy les puedo decir, no tiene falla en ninguno de sus órganos. Hoy les puedo decir, ya no utiliza oxígeno en ningún momento. Hoy les puedo decir, ya está lavando loza. Hoy les puedo decir, ya está barriendo. Hoy les puedo decir, ya está saliendo a caminar conmigo. Hoy les puedo decir que está acá a mi lado y que es el testimonio de vida que yo les puedo decir que la verdad de Dios es cierta, que mirar hacia la cruz vale la pena, que creerle a Dios vale la pena, y que así mi papi no estuviera acá, creerle a Dios vale la pena, porque Dios es un Dios todopoderoso que lo llena de paz en medio de la tormenta y en medio de la tribulación. Entonces esa es la verdad. Luisita, muy amable. Muchas gracias por tu testimonio y bueno, pues un saludo ahí a don Luis. Y Gracias, Joseima. Saludos a todos los que están en el grupo. Como dice mi hija, fueron tiempos muy difíciles, porque yo sí quería estar con mi esposa y mis hijos. Le pedí a Dios y Él me concedió y me ha hecho un hombre nuevo y más enamorado de Dios. amén. Yo sé que voy a tener la oportunidad de dar el testimonio de mi parte, de lo que yo viví, porque tuve muchas otras cosas, pero estoy feliz de poder compartir con ustedes y les digo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros podríamos hacer muchas más cosas. Y como le decía al pastor Andrés, ahora estoy más enamorado de él. Si estaba enamorado, ahora estoy súper enamorado. Y quiero que todo mi cuerpo esté impregnado de él nada más. Y feliz de estar viviendo. Y como les digo, próximamente cuando Andrés lo decida, daremos el testimonio a la iglesia. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Claro que sí, yo creo que vamos a sacar un espacio para que nos comparta también y tu papi sobre lo que fue la vivencia de él. Pero mira, se me hace un nudo en la garganta escuchando todo esto de alegría, de gozo. Y me asombra ver con qué tranquilidad tú lo cuentas, porque yo creo que yo no sería capaz con ese nudo ahí. Pero, pero mira que corroboramos, el Espíritu Santo está tan dispuesto como en Pentecostés, podrías decirlo tú, si no, Luisita. Y hoy en el siglo XXI el Espíritu Santo sigue obrando tal como lo hizo en el siglo primero. Y una de las cosas que yo tengo, digamos, como esa inquietud preparando este seminario, es que un avivamiento del Espíritu Santo puede comenzar en cualquier momento. El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y qué lindo escuchar esos testimonios de gente de fe como ustedes, admirable, preciosa, y ver cómo el Espíritu Santo es fiel a su palabra, fiel y verdadero. Y podemos confiar en Él y podemos contar con Él para lo que sea. Y muchísimas gracias, Luisita, muchísimas gracias a don Luis Fernando por compartirnos toda esta situación tan dura. Cuando tu No, papá se pues los recuperó. doctores, todos los doctores, o sea, toda la unidad, ahorita precisamente alguien preguntaba ahí en el chat que qué habían dicho los médicos, todos lo reconocen como un milagro. Mi papi está ya en la clínica y pues lo tienen anotado en el tablerito como don Luis Milagro, porque dicen es don Luis Milagro, o sea, no hay una explicación médica
para nada de lo que pasó. Después de que pasó la diálisis se decía, no, va a necesitar diálisis por lo menos por unos 7 meses, porque para poder orinar de nuevo solito va a ser imposible. Al siguiente día empezó a orinar y él me decía, yo no le puedo decir a usted nada, ¿cierto? O sea, no, yo le decía, a mí no, es a Dios, es que usted no me lo está diciendo a mí. Él reconoce a mi papi como un milagro, reconoce la fe, celebra la fe. Las enfermeras también, o sea, es en serio ver cómo Dios transforma realidades, porque yo creo que muchas veces desde el contexto médico hay dificultades alrededor del contexto de la fe, de ver al espíritu moverse con la verdad con la que se empezó a mover en este lugar, pues por todo lo que pasa, sí, o sea, todo el tiempo una unidad de cuidado intensivo, hay muerte, hay sufrimiento, hay rabia, y ellos decían, nosotros no entendíamos cómo tú llegabas con una sonrisa todos los días, nos traías siempre un dulcecito o algo y te despedías, así fueran noticias terribles, noticias tenebrosas, siempre nos decías que tengan un buen turno, que Dios use sus manos, y nosotros no entendíamos tu actitud. Le decía, no, es que en serio, o sea, es Dios, yo no tengo ninguna otra explicación. Yo no te voy a negar que tenía momentos en que me derrumbaba completamente y Claro. lloraba y me quebrantaba delante de Dios, y gracias a Dios teníamos amigos que nos respaldaban, la iglesia, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, que nos respaldaba y nos levantaba los brazos, o si no, es un proceso demasiado denso, y poderse respaldar realmente en personas de fe y alimentar uno su fe día a día y ver las cosas en serio, que no son como si fueran, y entender que Jesús ya pagó el precio. O sea, yo por qué tenía que pagar un precio de sufrimiento, ya Jesús lo había pagado, yo por qué me iba a poner Amén. a sufrir el doble, no, ya Jesús había pagado ese precio, Y mira ya era cómo todos contamos con el Espíritu Santo y total. que nuestra vida sea una vida de eso. Cuando una persona ha rendido su vida al Señor, tiene que tener muchas cosas que contar, necesariamente. Porque si no tiene cosas que contar es porque no ha tenido relación con el Señor. De acuerdo. Y quisiera preguntarte también para terminar, Luisita, respecto de las personas con las que tú pudiste compartir allá. No, esto fue un tema de, Más enfermos, las enfermeras, bueno. bueno, fueron muchas personas, mira, estuvieron enfermeras, estuvieron pacientes y estuvieron familiares. Familiares recibieron a Jesús en su corazón, hicieron la oración de fe, se acercaron a Dios y entendieron a Dios no como el Dios castigador, como el Dios, no, es que esto te está pasando, es porque eres un pecador tenebroso, terrible. Yo les decía, no, o sea, finalmente somos seres humanos, nos podemos enfermar, es lo más normal, ¿sí? O sea, estamos en el mundo nos pueden pasar cosas, no porque seamos los peores, y pudieron recibir a Jesús en su corazón, enfermeras que pudieron recibir a Jesús en su corazón, médicos que recibieron a Jesús en su corazón. O sea, fue todo un contexto de evangelización alrededor de esto, y cada persona que recibía a Jesús, yo le decía, bueno, Señor, si te valiste de esta situación para que una persona te conociera y te reconociera como Jesús y salvara su vida, bienvenida a la situación. Y eso fue una bendición poder hacer ese eco. Quiere compartirles algo. José y más y a mis más compañeros de la iglesia, yo quiero decirles que en muchas de las visitas de las enfermeras, que entraron muchas veces a la habitación, ellas me preguntaban que a dónde me congregaba. Yo le dije, me congrego en tal sitio, allí las espero. Esa era la manera de hablarles que Dios era fuerte y poderoso. En una oportunidad, cuando yo vi por primera vez mi cuerpo, me sentí muy triste y yo le dije a Dios, si yo no camino, yo prefiero morir. Y si no puedo hacerlo, buscaré la forma, y me perdonan la palabra, buscaré la forma de suicidarme. Yo llegué a pensar en suicidio. Y mira Dios cómo operó inmediatamente, como a la media hora, la enfermera va y me dice al oído, don Luis Milagros, ¿por qué por favor no ora por su vecina de al lado que está en la UCI, que intentó suicidarse? Me puso a orar inmediatamente por una persona que que quería suicidarse. Precioso. Y fue cuando mi hija me dijo, ¿y cómo pensabas hacerlo? No, yo busco la manera. Me dice, ¿pero tú quieres vivir o morir? Yo le dije, yo quiero vivir. Y ahí fue el clic. Adelante, empezó mi guerra y Dios hoy me tiene en pie. Qué bueno, qué bendición. Imagínate, el Señor te puso a orar por alguien que estaba en la misma condición. Sí.
Sí, sí, fue hacer un eco en todo ese lugar y con las personas de seguridad. O sea, realmente es que yo creo que Dios se valió y Dios se vale de pequeñas situaciones para llevar su verdad, ¿sí? Para transformar la verdad que a veces tienen dibujada de Él. Creo que Dios está tan desdibujado en la sociedad, tan desdibujado. No lo conocen como nosotros lo conocemos, con el vínculo de amor, como el padre que es, como el respaldo, como el cuidador, como el dador de la vida. Y sí, pues finalmente el resultado de todo esto son grandes milagros que solo Dios puede hacerlo, no hay otra explicación. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, don Luis Fernando. Y qué bendición poder escucharles hoy a ustedes. Y qué bendición ver las cosas que el Señor hace. A mí me encanta cuando veo tantas cosas que a veces hace el Espíritu Santo en nuestro entorno, en las vidas de las personas, en mi propia vida, y saber que está tan cerca de nosotros, saber que contamos con Él, saber que no estamos solos, saber que vamos de su mano, saber que nunca nos deja y que nunca nos abandona. Así es.